El tema que voy a tratar es el diálogo científico en el aula. Se entiende en el aula universitaria. Uno de los grandes problemas que tenemos en la práctica universitaria es cuál es el instrumento más apropiado para poder llegar a los estudiantes, de cómo debe prepararse el profesor para poder llegar con los conocimientos a los estudiantes y cuáles son los requisitos que deben tener los estudiantes para que este diálogo científico pueda ser productivo y esté a la altura del trabajo universitario. Lo primero que debo decir es que se ha dado un salto muy grande entre enseñar como proceso prioritario hasta llegar al aprender. Cuando el profesor enseñaba, tenía que leer libros y esos libros llevarlos como apuntes y luego ponerlos en la pizarra y luego dictarle a los estudiantes y luego tomar examen para ver si los estudiantes habían captado eso. Por si acaso, hasta en estos momentos todavía se tiene esa técnica en las universidades peruanas. De ese proceso de enseñanza luego se pasó a un proceso que se denominó conductismo, donde el profesor lo que quería es que el estudiante demuestre que ha dado un salto de un conocimiento anterior a otro posterior. Entonces, se llamaba conducta cambiada, cuando el estudiante era capaz de demostrar que lo que no sabía antes hoy demuestra que sabe. Posteriormente, más o menos por los años 70, se llega a un proceso que se llamó constructivismo, donde se pedía que el estudiante sea capaz de elaborar sus conocimientos, descubrirlos, etc. El instrumento grande que tenían en estos momentos, en ese proceso, es que el aprendizaje era de carácter significativo, y se llama aprendizaje significativo aquel que es capaz de resolver problemas del contexto, habiéndose hecho algo previo para que el estudiante sea capaz de asimilar, profundizar y comprometer lo que él sabía con los problemas de la cotidianidad. Se entiende como cotidianidad el trabajo académico que realizaba en la universidad y su aplicación en la vida práctica. Ahora hemos llegado a que lo prioritario no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Entonces el profesor universitario se tiene que convertir, o se ha convertido, o debió convertirse, en una persona que es capaz de presentarle al estudiante una serie de incentivos, motivaciones, etcétera, para que el estudiante sea capaz de asumir un conocimiento científico que domina, que explica, que describe y que aplica. En este proceso, por ejemplo, nosotros utilizamos primero una exigencia, que si son 6 horas en una determinada asignatura, las 6 horas estén juntas. Porque si las 6 horas no estuvieran juntas, entonces habría un problema bastante difícil de superar, tanto pedagógicamente como didácticamente. Entonces nosotros iniciamos en primer orden motivando al estudiante utilizando la música como un recurso para hacer de que su estructura neuronal del estudiante sea capaz de llegar reposada a un proceso de aprendizaje. Luego de esto, previamente se le encarga al estudiante que haga un tema, haga la investigación de un tema, pero ese tema investigado debe ser no horizontal, sino vertical. Mejor dicho, no superficial, sino profundo. De tal modo que el estudiante es capaz de explicarle a sus compañeros, no al profesor, porque el profesor se convierte en un compañero más, explicarle de qué se trata precisamente lo que él ha investigado y de qué manera eso se puede aplicar en la vida práctica. Luego de esa explicación que hace el estudiante, debe presentar necesariamente un vídeo, sea este sacado de los vídeos académicos del tema o elaborado por ellos mismos, pero tiene que presentar un vídeo más o menos de 10 minutos.
Luego de la aplicación, de la presentación de este vídeo, entonces viene un proceso de reflexión, donde los estudiantes, como todos ellos han estudiado el tema que se discute en esos momentos, como en el caso, por ejemplo, acabo de salir de una sesión de aprendizaje donde hemos tratado el humanismo y hemos estado 6 horas trabajando sobre el humanismo. Entonces se discute, se conversa, se trae autores y luego se explica cómo esto en la práctica se da, se vive, o cómo en los salones de clase se pueden dar, se pueden vivir, o cómo en las asociaciones de padres de familia se dan o se pueden dar, o también en los grupos de profesores, de qué manera esto se maneja, tanto en las instituciones educativas de formación, como también en la vida misma, en la comunidad. Después de este acto de reflexión, entonces, se dan tareas de aplicación de toda naturaleza de grupos humanos. Entonces, en todos los grupos humanos, los estudiantes van y aplican esto. Luego, para la siguiente sesión, traen un informe. Ese informe se discute nuevamente y finalmente se levanta un acta académica, que es la producción que ha hecho el grupo respecto al tema que se trata en el salón de clase. A esto se llama acta académica. Entonces, esto es lo que en estos momentos se está pidiendo en las universidades, de tal modo que los procesos académicos sean productivos y no sean ya recursos como los que hemos visto anteriormente, sino que sean útiles para la formación y transformación del estudiante y útiles para la transformación de las comunidades donde existen las universidades y donde estos estudios pueden ser aplicados. Este es el proceso que nosotros tenemos en este breve recorrido histórico que hemos dado respecto al diálogo científico en la universidad, en el aula de las universidades. Muchas gracias.